Más de 477.000 solicitudes han sido aprobadas para el denominado bono clase media. Sin embargo, algunos usuarios han reportado complicaciones para postular al beneficio. Vamos a profundizar en este y también el contexto económico que se da y las ayudas, las distintas medidas que se están aplicando desde el Estado. Vamos a estar conversando con Javiera Petersen, magíster en análisis económico de la Universidad de Chile y directora del Observatorio de Políticas Económicas. Javiera, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Encantado, muy buenos días. A ver, quiero ligar esto con un primer punto, lo estábamos comentando hace algunos segundos, se reportó el IMASEC de junio, una caída de 12,4%, es una caída fuertísima, es menor a la de mayo, pero igualmente no hay que engañarse porque la situación económica está mostrando justamente que está muy delicada, hay una recesión mundial, también hay que decirlo, pero obviamente cuando ya vamos a la necesidad de las familias, de aquellos que están a través del bono clase media, el retiro del 10%, ese número de IMASEC tiene mucho que decir para la proyección futura. ¿Cómo ves tú lo que es este dato de IMASEC en el contexto de una economía que al parecer se va a demorar bastante en despegar? Bueno, como salió hace muy poco la cifra del IMASEC y por lo tanto no pude ver en detalle el informe y ver cómo se mueven otros indicadores que son súper importantes en momentos como el que estamos viviendo. Por ejemplo, el cómo cambió la demanda agregada, que es algo súper importante justamente para el análisis sobre cómo ha tenido un efecto ayudas económicas que se han entregado para sostener un poco una mayor caída. Ahora lo que vi es que el IMASEC minero creció un 2,2% y por lo tanto eso pudo haber ayudado a contener una mayor baja que se esperaba, dado que el IMASEC no minero en mayo cayó un 17%, lo que es una caída por supuesto histórica. Entonces me imagino que justamente por la tendencia que ha tenido el precio del cobre en las últimas semanas, lo que ayudó a contener y a subir el IMASEC minero, ayudó también a que la cifra del IMASEC total no haya caído al mismo nivel que cayó el mes pasado. Claro, analizando también que el mes pasado el IMASEC minero crecía un poquito más de 1%, pero también considerando que la industria minera no ha parado, se ha considerado como una actividad esencial a diferencia de otras actividades como lo que impactó con fuerza los servicios, restaurantes, hotelería. En general, hoy, obviamente, por la situación de la crisis sanitaria, la capacidad productiva se ve mermada. En la condición de la minería ha sido distinta, podríamos decir, así que a lo que voy, este dato puede ser, no sé si engañoso, pero sí no nos puede hacer bajar los brazos, como se dice del ministro de Salud, con respecto a la situación económica que se viene en adelante. No, por supuesto. O sea, estamos viviendo una caída histórica y eso creo que es súper importante también para poder analizar la eficiencia, la suficiencia y la pertinencia que han tenido las ayudas económicas del gobierno, que a mi juicio han llegado tarde y no han sido presupuestos suficientes justamente en términos de cobertura y suficiencia, dado que estamos viviendo la crisis económica más grande probablemente de la historia del país. Entonces, obviamente un plan de ayuda económica tiene que estar a la altura de este momento, que si bien no lo está viviendo solamente Chile, sino que todo el mundo, pero que tiene que estar centrado al final en darle seguridad económica, real seguridad económica a las y los trabajadores del país, que al final son los que le entregan el valor real a la economía. Claro. Conceptos clave que tú decías, Javiera, eficiencia y suficiencia. De hecho, fue parte también de la cuenta pública del día viernes cuando el presidente de la República señalaba que la ayuda reconocida ha llegado tarde y ha sido insuficiente. Crítica desde la oposición, pero también desde el aspecto técnico. Ahora, también se anunció un plan de reactivación con distintos tips, distintos puntos, entre ellos el subsidio al empleo, que va a ser uno de los más relevantes, que es una fórmula utilizada, es una fórmula conocida, digamos, pero estamos en un contexto económico y sanitario, para qué decir, totalmente excepcional. ¿Cómo puede ser la suficiencia y la eficiencia con lo que se ha conocido en este plan? O sea, yo creo que acá lo que hay que también tener en cuenta es que la naturaleza de esta crisis económica, a diferencia de las otras crisis económicas que ha vivido Chile y el mundo y que quizás estamos más acostumbrados a ver, que son las crisis financieras, la crisis que hoy día vivimos tiene un origen en una crisis sanitaria y que por lo tanto exige medidas de distanciamiento social que hacen necesario para poder controlar esta pandemia poner en suspensión la economía y todas las relaciones productivas que existen en ella. Entonces creo que hay que también tener cuidado con empezar a hablar de un plan de reactivación cuando la pandemia todavía no está controlada. Claro. Y creo que sería también un error poner como excusa finalmente que la economía esté tan mal, justamente porque no ha habido un plan de ayuda económica real durante los últimos pasados 5 meses para poder reactivar. Hemos visto que en los otros países del mundo que han empezado reactivaciones han habido brotes que han sido incluso peores que la primera ola
de contagios y por lo tanto yo pondría un poco calma en cuanto a empezar a hablar de reactivación y por sobre todo no usar de excusa finalmente que la economía esté tan mal porque está finalmente mal porque no se entregó un plan de ayuda económica a tiempo suficiente en términos de cobertura y de suficiencia para las personas. A tu juicio, ¿cuáles son los puntos claves donde se falló? Y hago la distinción o quizás los dos grandes grupos de estas ayudas económicas. Las familias, la urgencia de las personas que han perdido sus empleos, que han visto reducidos sus salarios. Hay distintas realidades, por supuesto, pero también las pymes, los emprendimientos. Se ha hablado del crédito FOGAPE COVID-19, donde se han entregado muchísimos créditos, pero todavía queda la duda si ha sido suficiente para sostener una situación económica que, a la espera de poder controlar el virus, esto se va a extender hasta quizás 2 años o más. Claro. Bueno, justamente pensando en estas dos aristas, que son las familias y particularmente las y los trabajadores y las empresas. Voy a ir primero por este primer punto. Vamos. Creo que lo que se debiese haber entregado es un plan económico que entregara real ayuda económica en términos salariales y en términos laborales. O sea, que el gobierno pudiese haber entregado un ingreso de emergencia los primeros meses que partieron las medidas de distanciamiento social, eso hubiese ayudado mucho a que las medidas de distanciamiento social realmente se cumplieran. ¿Una renta básica universal, como claro se planteó en algún minuto, Javiera? Sí, yo creo que el ingreso básico universal hubiese entregado un poco la lógica de que el Estado se hace cargo de los ingresos que hoy día las empresas no podrían pagar porque las empresas también entrarían en suspensión. Todo esto es la lógica que, dado que estamos en una crisis económica producto de una pandemia y la pandemia, para controlarla, necesita que la economía se ponga en suspensión, necesitamos que el Estado se haga cargo finalmente de los pagos que no se hacen en la economía, dado que estamos en este momento. Entonces, si es que el Estado podría haberle entregado, por ejemplo, un subsidio directo a las empresas para que las empresas pudiesen mantener los niveles de salarios de la misma forma, pero eso no se hizo. Pero además tenemos que tener claro que estamos en una economía en donde más del 30% es informal y por lo tanto eso también es súper relevante para poder diseñar un plan económico que no solamente se sustente en el sector formal, pero también en el sector informal. Entonces creo que asegurar salarialmente los ingresos de las familias hubiese sido muy relevante, no solamente en términos de recuperación económica, sino que también en términos de poder hacer que las medidas de distanciamiento social se cumplieran en un principio, cosa que vimos muchas veces que no pasó. Sí. Ahora, con términos de las empresas, también es algo también súper importante tener claro cuál es la naturaleza de esta crisis, que no, como decía, no es financiera, sino que es una crisis que tiene su origen en la economía real. Que al final, si es que el gobierno entrega ayuda solamente a través de créditos, al final las empresas, la decisión que están haciendo es ver, asumo este crédito para poder solamente solventar y no quebrar la empresa durante este periodo de pandemia que no sabemos cuánto va a durar, pero finalmente voy a tener que empezar a pagar esos créditos con flujos que tampoco tengo desde el pasado. Entonces, ahí creo que el Estado, el gobierno falló en su plan de ayuda porque debiese haber entregado, hacerse cargo más concretamente de lo que estaba pasando, sobre todo para pequeña y mediana empresa, entregándoles subsidios directos. También pensando que finalmente la bancarización de las pequeñas y medianas empresas no es tan buena, es alguno de los grandes problemas, de hecho, que vimos justamente con el tema del FOGAPE. O sea, aquí, Javiera, era clave a tu juicio lo subsidiario del Estado para las empresas y que finalmente permea también a los trabajadores y obviamente a las familias para mantenerse vivas. Ese finalmente es el objetivo. O sea, ser más subsidiario que entrar a la lógica del endeudamiento con tasas preferenciales, con créditos blandos, pero más que nada por esa línea. Quizás no, me imagino yo, por transferencias directas, pero sí a través de subsidios como se ha aplicado, ya ahora se está aplicando en algunos sectores, como por ejemplo el turismo, entiendo yo. Exacto, o sea, eso hubiese sido mucho mejor, porque también, como yo decía en un momento, es importante que el Estado hubiese entregado seguridad no solo salarial, sino que también laboral, en términos de relaciones laborales. O sea, incluso con la Ley de Protección al Empleo se han destruido más de 1,5 millones de empleos, y cuando se destruyen los empleos es mucho más difícil empezar a recuperarse económicamente, porque al final no solamente hay que echar a andar la economía, sino que hay que reconstruir estas relaciones laborales que se perdieron. Y por eso era tan importante que las empresas también se sostuviesen de la mejor forma durante este momento, y claramente con los créditos no se dio abasto, sobre todo en un segmento de pequeñas y grandes empresas, o sea, pequeñas y medianas empresas, que entregan cerca del 50% de los empleos en el país. A ver, con todo esto que estamos hablando, Javier, este contexto se ha dado también, y he notado yo, una discusión económica, pero de política pública, que al final toma los dos mundos, y tiene que ver con las ayudas
focalizadas o universales. De hecho, esa discusión la tuvimos bien fuerte con la discusión del proyecto de ley del retiro del 10%, cuando en algún minuto se hablaba de focalizar el eventual retiro de los ahorros previsionales. Finalmente se hace universal, entendiendo que puedes tener una familia con trabajo estable hasta el minuto, con un sueldo, pero igualmente con necesidades que se van sumando en este contexto. ¿Para qué decir las personas que no tienen trabajo? O sea, ya partiendo de ese punto. ¿Cómo ves tú esa discusión? ¿Focalizar la ayuda? ¿Hacerla universal? También se dio cuando se estaba justamente pensando en un ingreso universal de emergencia, que finalmente es descartado por el gobierno. Bueno, yo creo que los criterios de focalización en las ayudas sociales y en todo el sistema de seguridad social que tiene el país claramente da muestra que ha fallado por completo. O sea, no solamente ha fallado en términos de eficiencia, o sea, cuando nosotros vemos cuáles son las condiciones para poder acceder tanto al IFE como al IFE 2.0 como al bono de 500.000 pesos, son súper complejas finalmente poder entregar todos o sea, poder primero validar todos los criterios que te piden justamente para poder cumplir estos criterios de focalización que hoy día el gobierno quiso entregar. Y da cuenta que eso no da abasto en un momento donde la urgencia económica hace que la ayuda tiene que llegar lo más rápido posible. Entonces, yo creo que al final hay que avanzar a pensar en ayudas económicas, no solamente en este momento, sino también cuando construyamos un sistema de seguridad social que se va a empezar a discutir, por ejemplo, en cuanto a una reforma de pensiones, sí, en la universalidad que tienen que tener todos estos programas sociales. Y creo que cuando en contrarrespuesta finalmente a esta visión se dice que esto es injusto y que hay que apostar finalmente a que las personas solamente que más lo necesitan reciban esto. Bueno, claro, o sea, para ser más progresivo finalmente un sistema en un país, normalmente se utiliza el sistema de impuestos. O sea, y creo que ahí hay mucho para avanzar para que nosotros podamos hacer más progresivo de dónde viene la plata que financia finalmente estos seguros sociales. Y en términos solamente de la crisis ahora, lo que se va a empezar a discutir esta semana sobre el impuesto a los súper ricos creo que va justamente en esa dirección, es en hacer más progresivo finalmente todo el sistema de ayuda y de financiamiento de estas ayudas. ¿Pero tú consideras que es una solución el impuesto a los súper ricos que finalmente está apuntado a un grupo minoritario de la sociedad chilena? Porque aquí hay varios puntos. Se dice para recaudar dinero y usarlo. Obviamente, ahí se puede recaudar una importante suma de dinero, pero muchos dicen, ok, pero si estás tocando el grupo del 1% del país, finalmente la desigualdad igual se va a mantener. Son las dos visiones que se contraponen en esta discusión sobre ese proyecto en particular. Ahora, sobre el tema de la desigualdad, mira, Gabriel Palma, que es un economista chileno, él muestra que la desigualdad en el país se explica sobre todo por lo que ocurre en la cola de la distribución, o sea, como en gran parte por lo que ocurre justamente en ese 1% y particularmente lo que ocurre en el 0,1% de la población del país, que concentra el 34% de la riqueza. O sea, eso nos deja a nosotros como uno de los países más desiguales del mundo. Y por lo tanto, cuando uno se mete finalmente a redistribuir plata desde ese segmento, por supuesto está contribuyendo altamente a poder, quizás no a mover el índice de Gini, por ejemplo, en Chile, porque al final este impuesto se está proponiendo solamente para una vez, pero si es que se avanza en el futuro en una reforma tributaria que, por ejemplo, desintegre el sistema tributario y realmente haya que exista un impuesto corporativo, o bien si es que ponemos un impuesto patrimonial que sea más permanente y que redistribuya ingresos desde ese segmento hacia otras ayudas sociales, estamos directamente haciendo que Chile sea un país más igualitario. Ahora, ¿cómo se le imprime, en ese punto me parece súper interesante, cómo se le imprime eficiencia? Porque muchas veces se puede recaudar el dinero de distintas fuentes, hay varias alternativas, pero lo que topamos aquí en Chile es que la eficiencia del gasto, y lo ha establecido varias veces el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sigue siendo muy deficiente. Es decir, dineros que están a disposición, que no son eternos, pero que evidentemente están, pero se gastan mal. Y eso se nota en las políticas públicas, en el aparato estatal, y ahí se va perdiendo finalmente una eficiencia que podría generar holguras de mayor manga, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero decir que una economía que es más igualitaria es una economía que estructuralmente es más eficiente. Entonces, eso es súper importante también para ver, porque muchas veces como que se pone como en contraposición el justamente imponer un impuesto más grande a los súper ricos, porque eso sería como malo para la economía, y es todo lo contrario. O sea, la evidencia muestra que una economía que es más igualitaria es más eficiente porque es más democrática en la asignación de recursos. Ahora, sobre la eficiencia o no del gasto público, claro, o sea, yo creo que ahí hay que dar una discusión más amplia sobre cómo se entregan los programas sociales. Esta crisis ha dado muestras que el Estado, en términos de
la asignación como centralizada de recursos muchas veces no es eficiente para poder llegar con urgencia en los momentos que más se requieren, y ahí las municipalidades creo que han hecho un llamado, una luz de alerta súper importante, a ver cómo a ellos se les entrega más recursos y más libertades para poder llegar a los territorios, porque claramente ellos son las personas que más conocen finalmente las necesidades y en qué lugar y en qué momento tiene que dar la ayuda. Entonces, creo que esta discusión tiene que venir de la mano de, primero, cómo hacemos que las políticas públicas, claro, se entreguen de forma más eficiente, pero también de la mano con la descentralización finalmente de poder y de la estructura de gasto que tiene el país. Perfecto, Javiera. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema y la visión, y vamos a estar conversando más adelante sobre este contexto, no solamente económico, sino súper importante, social, que está íntimamente relacionado. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, que esté bien.